Uno de los factores de cáncer que está bien claro es el tema del bajo consumo de frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud y el Instituto contra el Cáncer recomienda comer 5 porciones de frutas o verduras crudas por día, pero no dice que esas verduras no deberían tener agrotóxicos. El Instituto Nacional del Cáncer no especifica cuáles son las frutas y verduras. Son las que surgen de los controles del SENASA, donde el 44% de los agrotóxicos que se detectaron son probables y posibles cancerígenos. Hola, bienvenidos a Vida de Cocineros News 6. Hoy solamente voy con una noticia. Vamos a hablar del desabastecimiento en el Reino Unido. Sí, en el Reino Unido, en el primer mundo. Es una noticia que hay que tener muy en cuenta. Ojo que estamos hablando de una potencia mundial con un poderío enorme y que si quiere puede abastecer todo el país en 2 minutos. El tema es mucho más profundo. Vamos a ver este video hecho por Servimat en YouTube. Cualquier cosa te suscribís y muchas gracias Servimat por mostrarnos esta noticia. Empecemos. El confinamiento y la pandemia que sacudió al mundo entero el año pasado ha dejado secuelas y distorsiones económicas que apenas han empezado a emerger. Las cadenas de distribución se han visto afectadas por interrupciones en la producción y eso ha provocado escenas que creíamos eran propias de Venezuela. De la CNBC.com titula: estantes vacíos, escasez de gasolina y precios altos de la energía. Gran Bretaña se enfrenta a un futuro difícil. Imagínate que McDonald's, una potencia dentro de la alimentación rápida, se quedó desabastecida. El sitio web npr.org titula: McDonald's se ha quedado sin batidos en el Reino Unido. Ojo, hay que ponerle mucha atención a esto. Sigamos mirando. El sitio web del periódico británico The Guardian titula: los empleadores del Reino Unido se enfrentan a la peor escasez de mano de obra desde 1997. Transporte, logística, hotelería, manufactura y construcción son los sectores más afectados por esta escasez de trabajadores en el Reino Unido. Pero donde la situación es más crítica es en el sector del transporte, que es vital para mantener a flote la cadena de suministro. Obviamente que la mano de obra en países de primer mundo falta y mucho. ¿Por qué? Porque en general la inmigración ocupa esos puestos laborales. Por ejemplo, carniceros, por ejemplo, transportistas, por ejemplo, almacenadores, por ejemplo, gente que realiza cosecha de alimentos. Es un tema muy importante, pero para mí tiene otro trasfondo que en Servimat te lo van a decir. Pero otra consecuencia que puede traer esta repentina escasez de trabajadores es una necesidad urgente de robotizar y automatizar las cadenas de suministro. Esto implica usar coches autónomos para el transporte de mercancías, tecnología que ya existe pero que por su precio no es tan atractiva. El sitio web de la BBC titula: la escasez de alimentos podría ser permanente, advierte organismo de la industria. Esto de ir al supermercado y encontrar todo tipo de productos disponibles todo el tiempo llegó a su fin, ha dicho el jefe de la Federación de Alimentos y Bebidas del Reino Unido. La escasez solo podrá ser resuelta si las compañías involucradas invierten en la robotización y automatización de la cadena de suministro, algo que de ocurrir disminuiría sensiblemente la demanda de trabajadores extranjeros en el Reino Unido. Yo sé que soy muy espeso con el tema de la robotización, pero es algo inevitable, es algo que está pasando, es algo que está ocurriendo. ¿Y cómo se daría ese reemplazo de la mano de obra humana? Sí, con robotización, así como te lo cuenta él. Transportes que no hace falta que los manejen personas. Inteligencia artificial, nos falta muy poco. Y esto está pasando en el primer mundo, país líder mundial, el Reino Unido. Ojo, a prestar atención. Ahora la pregunta es si este tipo de situaciones pueden ocurrir en América Latina. En América Latina en ocasiones pensamos que estamos en el peor lugar del mundo. Pero si revisamos la historia del continente europeo, nos daremos cuenta que ellos han atravesado numerosos episodios de escasez, inflación, hambrunas, revueltas sociales, revoluciones, pandemias
etc. En cambio, si revisamos la historia de América, nos daremos cuenta que está marcada por abundancia la mayor parte del tiempo. Totalmente de acuerdo. La abundancia que tenemos en América Latina con respecto a alimentos y al abastecimiento, si bien las distancias son grandes, tenemos un caudal enorme. No por nada, todo el mundo quiere venir a América Latina. Todo el mundo quiere el agua de América Latina, todo el mundo quiere los alimentos de América Latina y hay mucha gente que lucha por establecerse en América Latina. La mayor parte de los países de América Latina son grandes productores de alimentos. Incluso países como Argentina tienen para alimentar hasta 5 veces su población. Y lo escuchaste bien, sí, Argentina produce alimentos para 5 veces su población. Eso sí, hay que cuidarlos y hay que distribuirlos muy bien. El tema es candente. En caso de que la cadena de distribución de alimentos se rompiera algún día, los lugares más afectados serían las ciudades más densamente pobladas o las ciudades ubicadas en zonas donde no se producen tantos alimentos, como Canadá, el norte de Estados Unidos o las islas del Caribe. Es cierto, muchos van a querer los alimentos de todo el resto de Latinoamérica. Yo coincido, lamentablemente tengo que coincidir. De ahí en fuera, la mayor parte del continente americano podría resistir fácilmente cualquier escenario de escasez. La cadena de distribución solo se podría romper si hubiera una crisis energética que nos dejara sin combustible o si nos quedáramos sin internet, sin energía eléctrica o si el cambio climático afectara a las grandes zonas productoras de alimentos. Yo nunca hubiera imaginado que el Reino Unido tenga desabastecimiento de esta manera de alimentos, desabastecimiento de nafta, de gasolina, como quieras llamarlo. La verdad que me pone a pensar. Si los alimentos que consumimos se producen a las afueras de nuestra ciudad, es muy difícil que ocurra algo así. El detalle, creo, es que la mayoría de nosotros ignoramos de dónde provienen los alimentos que consumimos. Yo estoy totalmente convencido que hay un cambio que se está dando, que esta pandemia nos ha llevado a vivir de otra manera, a cuidar las cosas de otra manera, pero en el trasfondo hay algo más. Cualquier falla dentro de la cadena de distribución es difícil de subsanar. En conclusión, escasez e inflación son las dos palabras que muy posiblemente escucharemos con cada vez más frecuencia. Ambas situaciones sin duda que nos afectan a todos y sin duda que ponen presión contra los gobiernos. Por el momento Inglaterra está en las noticias, pero sin duda que esto es posible que se repita en el futuro cercano en otros lugares y países. La FAO lo viene diciendo hace rato, en base al desabastecimiento y la falta de alimentos en el planeta. Yo creo que nada es casualidad. Te lo advierten por un lado, lo saben, opinan, lo programan. Es una entidad que se dedica específicamente a la alimentación en el mundo de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, un poquito de esto deben entender del tema. Muchas gracias, Servimat, por dejarnos pasar esta nota, este informe que me parece fabuloso. Y ojo, a tenerlo muy en cuenta, el desabastecimiento, el cuidado de los alimentos, la provisión, el reparto, el aprovechamiento, todo eso lo tenés que tener en cuenta. Y más si sos cocinero, porque nosotros no solamente consumimos alimentos, sino que los transformamos para que otra parte del planeta los pueda consumir. Te espero en el próximo Vida de Cocineros News y acordate, si te gustan los contenidos, te suscribís, activás la campanita, haces un comentario, lo compartís con amigos, colegas, cocineros, y si no te gustó, directamente pones dislike y haces el comentario por qué no te gustan estos contenidos.